Entonces, hoy vamos a estudiar otro comienzo, ¿verdad? Porque estamos estudiando el libro de Génesis y el libro de Génesis es un libro de comienzos. La última lección vimos el comienzo del pecado con la caída de Adán y Eva y hoy el pecado en el mundo ha crecido tanto vamos a ver que Dios necesita que destruir el mundo y comenzar de nuevo. Oh, este es interesante. No sé por qué hay una pregunta en el O. Un momentito. Lo siento, fue un problema con la tecnología. Entonces, solo un momentito. Ok, ahora. Hoy vamos a ver el comienzo, que Dios va a destruir el mundo y comenzar de nuevo y dar su promesa de no destruir el mundo con el agua otra vez. Antes de empezar, por favor, hermanos, oremos. Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesús mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote a pasar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús mi Salvador. Amén. Hoy vamos a estudiar Noé y el diluvio. Y para hacer tenemos tres objetivos. Vamos a usar el método de las 4C con esta historia. También vamos a platicar sobre las preguntas de consolidar, no con un compañero, pero como una clase, porque funciona mejor por falta de tecnología y personas. Si no hay muchas personas, no tiene sentido estar en grupos pequeños. Y finalmente vamos a identificar ideas para un captar de esa historia. Y vamos a platicar sobre la importancia y algunos métodos de dar un captar al principio de una conversación, una clase bíblica. Bien. Pastor Shaun, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien, Dios nos bendiga pues para empezar esto ahora. Yo estuve temprano, pero me tuve que salir por una vuelta. Ok, ok, Sí, está bien. entré esta mañana, pero tuve que retirarme, pero entonces preferí verla entre por la noche. Ok. Sí, está bien. Sí, la noche funciona mejor para usted.
está bien y siempre hay la grabación. Gracias por asistir, hermano. A usted, pastor, a usted. Ok. Bien, para empezar hoy tenemos las tareas y yo pide que ustedes reflexionaban sobre esa pregunta. En los días de Noé, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos sus planes y pensamientos de sus corazones eran siempre los de hacer solo el mal. Comparen el mundo en la actualidad con el mundo en los días de Noé porque el Señor no ha destruido el mundo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Guillermo, por favor. Pastor, Dios prometió que jamás volvería a destruir y hacer ese daño a la humanidad y acabar con la humanidad. Él lo prometió, se lo prometió a Noé al fin del diluvio. Pienso que fue porque es esa razón y cuando Dios promete, pues Dios no incumple, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para incumplir. Sí, Gracias, pastor. sí, gracias, hermano. Excelente. Um, Iris, por favor. Lo siento, hermana, ya no puedo oír. Quizás es su micrófono, no es mudado, pero no funciona. Ok. Hermana, lo siento, pero yo voy a tomar la contesta de ir Amparo. Um, pero Vamos, si Dios le puedes, bendiga. um, escríbelo en el chat lo que quiere decir. Mi hermano, yo pienso que en este momento Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, como decía la hizo una promesa de nunca más volver a pasar la tierra por agua, de volver a exterminar a la gente. La próxima será con fuego, pero él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y está dando oportunidad a que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Muy bien, gracias, hermana. Y vamos a ver ese tema en la carta de San Pedro, la segunda carta de San Pedro en un momentito. Pero antes de leer esa, por favor, Line. Sí, buenas noches, queridos hermanos, querido pastor. Dice, ¿por qué el Señor no ha destruido el mundo? Porque de, prometió un Salvador para el mundo entero y también enseñarnos a que vayamos arrepintiendo y valoremos las cosas que Dios nos ha dado a través de la obediencia. Es decir, que nosotros debemos cumplir con lo que Él nos ha dicho y nosotros también debemos buscarlo en tantas dificultades que nos presenta en el mundo. Muy bien, hermano. Gracias por compartir. Y Guillermo, finalmente. Pastor, me disculpa que me saque un poquito de la pregunta, sí. Ok. Es que yo quedé con una inquietud al leer hoy pues lo que teníamos como tarea. Y hay una inquietud que no comprendo y quiero que usted me aclare. Ok. Es posible? Sí, sí. Sí, pastor. El hecho es que en la lectura encuentro yo, los hijos de Dios vieron que los hijos de los hombres, de los humanos, las mujeres eran bonitas y se mezclaron con ellas. ¿Cómo así que los hijos de Dios? Yo, pues es que vinieron, hay otros hijos de Dios que tuvieron con las mujeres de las generaciones en ese tiempo. Yo no entiendo ahí, pastor, explíqueme que no he podido comprender eso y me causa como me causa mucha impresión eso ahí.
No lo he podido entender. Sí, muy Muchas bien. gracias, pastor. Sí, sí, me encantaría contestar ese tema. Um, bien, en, ustedes van a encontrar algunas interpretaciones diferentes de los hijos de Dios y las hijas de hombre y quiénes son. También tiene que ver con los Nephilim, los gigantes en esa historia. Um, Según la Reina Valera contemporánea, dice gigantes, ¿verdad? En hebreo es Nephilim y, y vamos a discutir ellos más adelante en la lección. Pero lo que puedo decir es que no fueron ángeles que tenían relaciones con los seres humanos. Cuando dice aquí hijos de Dios, está hablando sobre ah, los creyentes, es decir, los creyentes. Muchas veces los creyentes se llaman hijos de Dios por el Testamento Nuevo y el Antiguo Testamento. Los ángeles, por ejemplo, ellos son buenos. Sí, había una caída de los ángeles también, el diablo y todos sus um, ángeles malos, sí, y ellos se tiraron a la tierra, al infierno, para castigo eterno. Pero los ángeles que quedaron son buenos y el Señor confirmó ellos en su santidad. Ellos no pueden hacer el mal. Um, entonces no fue los ángeles, sino los creyentes. Y el problema cuando los creyentes tienen relaciones con los no creyentes por como qué bonitas están. Sí, es que esa relación no es basada en la fe, es basada solo en cómo se ve una persona. Y cuando hay esas relaciones mezcladas, muchas veces los hijos no crezcan en la fe. Ellos no crecen en la fe, ellos no ah, saben quién es Dios, ni leen su palabra, eso no es parte de la familia. Y por eso el mundo está peorando y peorando hasta que solo hay una familia que queda y esa familia es la familia de Noé. ¿Ese Bueno, conteste tu bueno, pregunta? pastor. Bueno, pastor, sí me aclara y pues yo he comprendido que hijos de Dios, últimamente nosotros los que creemos y aceptamos a Jesucristo, pues nos consideramos hijos de Dios. Pero creí que en ese tiempo era, pues no sé, no había entendido. Estaba con mi duda. Muchas gracias, pastor, me queda claro ya. Excelente. Muy bien. Muy bien. Estoy leyendo los mensajes en el chat. Um, Gracias por los mensajes, Jorge. Um, que había tanto mal en el mundo que Dios se arrepiente de haber acabado con todos los seres vivientes, pero después de Noé y su ofrenda, dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Muy bien, sí, esa promesa de Dios es una razón por la que el Señor no ha destruido al mundo. Pero como otros han dicho también, es porque Él quiere que todos conozcan a Él. Y por eso Él tiene mucha paciencia con la humanidad. Y el mundo está destinado para la destrucción, una destrucción con fuego, no con agua. Pero eso sería al final de todos los tiempos. Ese es el tema de
la segunda carta de San Pedro. Vamos a leer capítulo 3, una sección. Y en ese tiempo la iglesia experimentó mucha persecución en su vida diaria, por los romanos, por los judíos, y ellos estaban esperando al Señor llegar a venir otra vez. Y cuando eso no pasó, ellos preguntaban, ¿por qué? ¿Cuándo va a venir el Señor y salvarnos de nuestra persecución, nuestro dolor? Y San Pedro contestó a ellos en su carta. Él escribió: pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. La palabra de Dios. Aquí vemos que el mundo está reservado para el fuego, castigo para los perversos, y después sería un reino de justicia en el cielo. Y eso no sabemos exactamente cuándo va a pasar, um, sino que el Dios es paciente y Él quiere que todos conozcan a Él, para que sean salvos. Muy bien. Y ahora vamos a platicar sobre Génesis, capítulo 6 por 9. Yo tengo una versión más breve, para leer, y después vamos a discutir toda esa historia maravillosa, triste y maravillosa. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí. Y el Señor dijo: no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Noé engendró 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca,
yo voy a traer sobre la tierra un diluvio. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todos los seres vivos meterás en el arca dos de cada especie, un macho y una hembra, para que sobrevivan contigo. Lleva contigo de todo aquello que se puede comer, 7 parejas de los limpios. Y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Después el Señor le dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu casa, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra. Noé hizo todo en conformidad con lo que le mandó el Señor, y después el Señor cerró la puerta. Al 7.º día las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las cataratas de los cielos, y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Crecieron tanto las aguas sobre la tierra que aún los montes más altos quedaron cubiertos. Así murieron todos los seres sobre la tierra, y solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. Pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y bestias que estaban en el arca con él. Entonces Dios hizo pasar sobre la tierra un viento, y las aguas disminuyeron, y al cabo de 150 días se retiraron, y el arca se posó sobre los montes de Ararat. Noé abrió la ventana del arca y envió un cuervo, el cual salió, estuvo yendo y viniendo. También dejó salir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra, pero al no hallar la paloma donde asentarse, volvió al arca. Volvió a enviar a la paloma fuera del arca, y al atardecer la paloma volvió, pero ya traía en el pico una hoja de olivo. Así entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma, pero esta ya no volvió a donde él estaba. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y resultó que la superficie de la tierra se estaba secando. Entonces Dios habló con Noé y le dijo: sal del arca, saca todos los animales que están contigo y pueblan la tierra. Noé edificó un altar al Señor, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo como lo he hecho. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: reproduzcanse y multiplíquense, llena la tierra. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les he dado todo, pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comerán, y no matar a otros. Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes que les nazcan después, y también con todos los seres vivos que están con ustedes, las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están con ustedes, tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Dios también dijo: esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá cual señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces mi arco se dejará ver en las nubes, y me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con ustedes y con todo ser vivo.
de cualquier especie. No volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. El arco estará en las nubes y yo lo veré y me acordaré de mi pacto perpetuo. Es el pacto entre Dios y todo ser vivo, con todos los seres que hay sobre la tierra. La palabra de Dios. Bien, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, Um, pues vemos aquí a Noé, a Dios, ¿verdad? Vemos los animales, no, pero los animales son otra cosa. Ok, Dios, Noé, los hijos, ¿qué más? Podríamos decir que viene siendo Dios, Espíritu Santo, toditos juntos ahí, ¿verdad? ¿O me sí, equivoco? ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y hasta ahí me quedo, porque entonces ya lo demás que se ve, porque después, bueno, que usted leyó bastante. Luego hace una promesa a Noé que nunca más va a... Ahí tiene otra persona. ¿Ya? Bien, gracias, hermana, por Pastor, compartir. hay ok. Este, apro- de cuatro personas que y es carta de Hermana, no podemos oírse, entonces lo siento. Ok. Y Amparo, por favor. Bueno, entre los personajes están los hombres, los hijos de Dios, los hijos de los hombres, Jehová, los gigantes, Noé, el espíritu de vida, o sea, el Espíritu Santo, entre otros. Amén. Muy bien. Sí, gracias. Y Line, por favor. Sí, como personaje estaría Noé, su familia, Dios, el pueblo desobediente. Eso es lo que tengo. Muy bien. Gracias. Sí, Jorge y José mencionan la familia de Noé, y, sus hijos y sus esposas, las esposas de sus hijos, es decir. También la esposa de Noé. Um, Line, ¿ya está tu mano levantada? Oh, ok, muy bien. Sí, hay los hombres malvados en la tierra, hay Dios, hay um, los gigantes, los Nefilim, hay Noé, hay su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos. Pero yo quiero tomar un momentito para hablar de esas gigantes, porque mencioné al principio que hay algunas personas que dicen que son hijos de ángeles, esos gigantes. Pero eso es, bueno, raro de pensar que ángeles tenían relaciones con seres humanos, ¿sí? Y como discutimos, los hijos de Dios son los creyentes y las hijas de hombre son los no creyentes, es decir, que habían parejas entre creyentes y no creyentes y hasta por eso
empeoraban la tierra mucho. Entonces, ¿quiénes son los Nefilim? Dice en la Reina Valera, gigantes. Pero en el hebreo, la palabra es Nefilim. Y esa viene de la palabra nafal, um, causar, a fallar, o al saltar, atacar. Esos fueron hombres muy violentos, y eso es lo que significa esa palabra, hombres violentos. Entonces no debemos pensar en gigantes, sino hombres de violencia en la tierra, por una falta de conocimiento de Dios y su voluntad. Bien, ¿hay preguntas sobre este tema? Ok, entonces seguimos adelante. Sí, Oh, sí, pastor, que en ese tiempo los gigantes y los hombres estaban en la misma condición en que estamos ahorita, que ellos no entendían. Fueron 120 años que tuvo Noé haciendo el arca y predicando la palabra. Ahorita que todo el mundo danza, baila, grita, va para allá, va para acá, va para lo que sea, hace lo que sea con su vida, pero no están pendientes de las cosas de Dios. podía escuchar poquitos partes de su respuesta, hermana, pero no en total. Um, si tiene el tiempo, por favor, escribe su pregunta en el chat y yo voy a contestar cuando la vea. Okay, lo siento y gracias. Okay. Sí, y Jorge, su pregunta, ¿los gigantes eran los hombres que estaban llenos de pecados? Sí, no tanto, no cada hombre lleno de pecado, porque habían mucho, pero específicamente esas personas fueron muy violentos, y por eso estaban ah, muy pecaminoso y peligroso en el mundo, por su violencia. Ok. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué pensamos? ¿Qué vemos? Álvaro, por favor. Bien. Sí, muy buenas noches a todos. Aquí encontramos, en primer lugar, a la tierra, encontramos el arca, las diversas especies de animales, encontramos las aguas, el cielo, este, la ventana del arca, eh, la hoja de olivo, la tierra seca, el altar, holocaustos, encontramos el arco iris, el gran abismo y los materiales con que fue hecha el arca son los que encuentro yo como objetos y animales. Excelente. Gracias, hermano. Es una gran lista. Ah, Iline, por favor. Ya, el arca, los animales, los alimentos, la lluvia, el viento, el agua, la tierra,
un altar y el arco iris. Eso tengo yo como los objetos o animales. Excelente, hermano. Sí, yo creo que cubrimos todos las cosas en esa historia. Hay la respuesta de la hermana Iris en el chat. Estaban como ahorita, que nunca estuvieron pendientes del arca y no tenían su espíritu cerrado. Um, es que Noé los invitó y por 120 años predicó. Y eso es verdad. Él predicó la palabra de Dios a su generación y ellos no querían escuchar su palabra porque un hombre pecaminoso no quiere escuchar la palabra de Dios y solo es un acto del Espíritu Santo que podemos creer. Um, y el Espíritu Santo estaba obrando en ese tiempo también, pero ellos lo rechazaron tristemente. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Guillermo, por favor. Pastor, pues yo encuentro ahí, solamente identifico un lugar en la lectura. Eso, cuando quedó el arca ya que había disminuido el agua en el monte Ararat. Sí, sí, muy Pero bien. me imagino, sí, pero me imagino que el arca se desplazó o no. Sí, el agua probablemente desplazó el arca. No sabemos dónde empezó su viaje Noé en el arco, pero sabemos dónde está al final sobre los montes de Ararat. Hoy en día existen unos montes con ese nombre en Turquía y quizás en ese lugar estaba Noé y su arca. Muy bien, gracias, hermano. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Álvaro, por favor. Bueno, yo aquí en lo que investigo, lo que veo en el Génesis 5:32 que Noé tenía 500 años. Génesis 5:32. Y ya cuando empezaron las lluvias, ya tenía Noé 600 años. Quiere decir que más o menos como en el año 500 y 600 de, de la, de la época de Noé, más o menos esa época, después puedo yo ubicar. Sí, muy bien. Sí, Dios dice 120 años más, entonces sabemos esa. Y pasó esa historia por 150 días de diluvio con el mundo inundado. Sí, muy bien, hermano, gracias. Muy bien, ¿hay otra respuesta? Ok. ¿Cuál es el problema? Es la próxima pregunta. ¿Cuál es el problema en esa historia? Line, por favor. Yo tengo que, cuando ocurrió la historia, cuando la gente se alejó mucho de Dios y castigó y buscó la familia que fue obediente. Es decir, destruyó la mala y construyó el nuevo mundo. Sí, muy bien. En vez de buscar un año específico, decir durante el tiempo donde
por cuando el mundo estaba terrible, lleno de pecado. Muy bien, hermano, gracias. ¿Y cuál es el problema que vemos en esta historia? Line, por favor. ¿Ya está tu mano levantada? No. Guillermo, entonces. Pastor, el gran problema, la maldad del hombre en tiempos de Noé. Y anexo a eso también la incredulidad de los contemporáneos de Noé que no le hicieron caso. Entonces todo eso desató la ira de Dios. Ese es el gran problema que veo yo. Gracias, pastor. Sí, gracias. Sí, había mucha maldad en el mundo y incredulidad. ¿Otra respuesta? ¿Otro problema en esa historia? Line, por favor. Yo tengo como problema también cuando castigó al- a la gente desobediente, eternamente dándole la muerte, dolor y angustia. Angustia. Muy bien. Gracias, hermano. Y Iris, por favor, intentamos. No sé si se escucha. Duró 120 años Noé predicando la palabra y ninguno se convirtió, ninguno se metió al arca. Quería meterse después que vino el diluvio, pero ya ese fue el gran problema y ahí está en el chat escrito. Gracias. Sí, gracias. Escuché esa vez. Entonces, sí, él predicó por un tiempo y las personas no creyeron en el Dios y no querían parte de el arca. Muy bien. ¿Y se resuelve esos problemas? ¿Esos problemas? Se resuelve el problema, profesor, porque Noé obedeció y hizo lo que le mandó Jehová. Sí, gracias, hermana. Y Álvaro, Veo una parte que sí se resuelve el problema, porque Dios, al destruir toda esa generación de personas, eh, pues mata a toda esa generación que había corrompido toda la tierra en ese tiempo. Gente que depravada a hacer el mal, a corromper todo lo bueno. Entonces, al destruir toda esa generación, pues en una parte de esa se, se resuelve el problema. sí, muy bien. Él destruyó el mundo pecaminoso de ese tiempo, con la excepción de Noé y su familia, pero ellos no fueron perfectos ninguno, pero por lo menos ellos fueron creyentes en el Dios y por su creencia, por su fe, fueron justos. Line, por favor. Sí, Dios escogió una familia que fue creyente, la familia de Noé, eh, de la cual nacerá, dice con el tiempo, un Salvador. Él trató de enviarnos ese mensaje de que no destruía, pero sí había el mandato de la venida de Jesús con el tiempo. Sí, excelente. La solución del pecado siempre es Cristo y vemos en esa historia
que todo lo dentro del corazón de hombre es el mal y el pecado. Pero sabemos que con Cristo y la fe podemos luchar contra el pecado y al final estaremos en cielo con Él, perfectos, ¿no? Con corazones perfectos, puros y justos. Sí, muy bien. Ok. El segundo objetivo que vamos a cumplir hoy es platicar sobre las preguntas de consolidar como clase. La primera pregunta, lo que pone la historia en contexto es cuál es el punto principal de esa historia. ¿Qué pensamos? Álvaro, por favor. Vería que el punto principal de esta historia sería eh, Noé y su familia, donde inician una nueva generación. Ese es, sería el punto principal de esta historia que hemos leído nosotros, porque la destrucción de todo el mundo, pues sería una historia muy triste, que donde la humanidad no creyó, no oyó la palabra de Dios. Entonces me gustaría mejor esta historia, Noé y su familia, para una nueva generación. Excelente, hermano. Gracias por compartir. Line, por favor. El punto principal de la historia es que Dios da a conocer que para los obedientes hay el premio de la esperanza y la salvación, mientras que para los que no creen hay el dolor, la muerte y el castigo eterno. Ok, sí, gracias, hermano, por compartir los dos lados, que hay castigo para los increyentes y salvación para los creyentes, como Noé. Muy bien. Y Amparo, por favor. Bueno, allí sería eh, el pecado de esa generación, por el pecado fueron destruidos, pero Dios proveyó esa arca de salvación que hoy en día es Jesucristo, a la cual debemos de entrar para evitar también ser destruidos como en aquella oportunidad. Y gracias a esos 8 personas, Dios protegió a toda la humanidad. Sí, excelente, hermana. Gracias. Y con el, el, no, lo siento, el arco. Ah, muy bien. ¿Y qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Muy bien. Oh, ok. Amparo, por favor. ¿Qué pecado veo allí? La desobediencia. Muchas veces nosotros somos desobedientes, la palabra nos dice una cosa y nosotros hacemos otra, seguimos siendo desobedientes. Sí. Sí, el problema del pecado ya existe en nosotros. Sí, hay maldad en nuestros corazones como en ese tiempo. Y somos desobedientes como la generación de Noé. Line, por favor. Yo al pecado veo aquí la comodidad de la humanidad que hace con sus propios actos de realizarlos desconociendo a Dios, implantando sus propios actos impuros de ofender al Creador y su divinidad. Sí, bien que como esa generación nosotros también seguimos a nuestra voluntad en vez de la voluntad santísima de Dios. Bien, hermano, gracias.
Muy bien, no hay más respuestas, pero me gusta Jorge en el chat dice la desobediencia y la incredulidad. Sí, la desobediencia y la incredulidad son los problemas en esta historia y ya existen ah, en nosotros hoy en día. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Pues yo pienso que al él tener compasión de Noé, la familia y aún de los animales, nos muestra el amor. Sí, la compasión para esa familia y los animales, su creación que él preservó para rescatarlos del inundio. Fue un acto de gracia en parte de Dios y Dios ya hace actos de gracia con nosotros. Él nos perdona. um, Él nos salvó en la cruz y Él va a venir otra vez para rescatarnos de este mundo. Y Álvaro, por favor. Yo nuevamente veo el amor de Dios en Génesis 9:16, donde Dios hace un pacto con Noé y, y pone el arco iris como un pacto perpetuo, donde Él ya no va a destruir la tierra con agua. Ese es un pacto que hace para esa generación, para nuestra generación, pero ahora sí que la tierra será destruida ahora por fuego, pero por lo pronto ya tenemos un alivio ahí donde Dios dice que ya no nos va a matar, no nos va a destruir por medio del agua. Entonces veo el amor de Dios ahí, Dios como un Dios de pacto, un Dios de promesa. Sí. Sí, me encanta que nuestro Dios es un Dios de pacto y vamos a ver su pacto con Abraham más adelante en ese curso. Pero él le gusta hacer sus promesas y sus promesas cumplió perfectamente en Cristo. Esa promesa no, esa promesa fue para la humanidad y todos los seres vivos. Um, pero muestra su paciencia con los seres vivos y es increíble que él es un Dios de pacto que promete cosas a su creación, porque él no necesita que hacerlo. Él lo hace en su gracia. Es increíble. Dime, por favor. En el capítulo 7 versículo 1 dice, Yahvé dijo a Noé, entra en el arca, tú y tu familia, pues eres el único justo que he encontrado en esta generación. Es decir, que ha obedecido y él tiene su premio. Entonces, yo creo que es el amor que Dios nos da la oportunidad a que reconozcamos hoy en día también que Él nos está esperando. Sí, muy bien, hermano. Gracias. Sí, él permitió que él y su familia entraban en el arca, su acto de preservación, y ya hace actos de preservación que con nosotros, sí. Um, Muy bien. Que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra, lo que aprendimos en esa lección. Um, ¿qué, qué piensan ustedes? Pues profesor, yo creo que es ser obedientes, atender lo que Dios nos dice, ¿verdad? Atender esa palabra que Dios nos dejó escrita, ser obediente a esa palabra, pues para poder, ¿verdad? Llevar a otros esa palabra y ser de testimonios a otros, pienso yo. Excelente, sí, una buena oración, que Dios fortalezca nuestra fe, que nos
nos, nos da, ah, nos da obediencia a su palabra y la fuerza para compartir su palabra con otros. Muy bien. Y Amparo, por favor. Bueno, así como Noé publicó la palabra de Dios, la predicó durante 120 años. Creo que sí fue 120 en este momento me está fallando la mente. Que Dios nos dé esa fortaleza también para cada día estar predicando esa bendita palabra, así como Dios proveyó el arca para estas 8 personas, que nos use como instrumento para que todas las personas puedan entrar al arca de la salvación, que es Jesucristo. Sí, excelente. Que Él nos dé la fortaleza para cada día compartir su palabra, um, y continuar en nuestra obra, que tenemos de Él. Excelente. ¿Alguien más? Line, por favor. Bueno, lo que yo le pediría es a Dios que me guíe con el Espíritu Santo para poder distinguir lo bueno de lo malo y dar los testimonios de vida que yo he pasado, que yo he vivido, y así compartir la palabra de Dios a los que me saben escuchar. Sí, excelente, hermano. Yo también pido que Dios obre en todos nosotros para que podamos compartir la palabra con otros, y que nos dé la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal y seguir a su palabra. Bien, y eso es una de las razones que existe Academia de Cristo, ¿verdad? Es que queremos facilitar que ustedes puedan compartir la palabra de Dios con los en su alrededor, con sus compañeros, con sus amigos, vecinos, y extranjeros, lo que sea. Um, Queremos facilitar que ustedes puedan utilizar la palabra de Dios para evangelizar, compartir las buenas noticias de Cristo. Um, y el método que enseñamos es las 4C. Para empezar, una presentación del Evangelio con el método de las 4C, tenemos el captar. Si esa es la introducción, el gancho para llamar la atención a lo que Dios nos va a decir en su palabra y para introducir el tema del día. Entonces vamos a hablar cómo escribir un buen captar para sus estudios y, por ejemplo, en este curso, su proyecto final, van a escribir un captar, una sección de captar para un estudio bíblico. Y el captar es importante. Es importante que antes de escribimos el captar, primero leemos y estudiamos la historia antes de decidir cómo va a crear esa captar, para que entendamos bien la historia que queremos compartir. También es importante pensar en el público a quienes vamos a compartir la historia. El captar sería diferente si estamos compartiendo una historia con niños o con adultos, con nuestra familia o una amiga o un grupo en una iglesia. Son diferentes contextos. Entonces, no todo sería exactamente el mismo, pero hay algunas ideas que yo voy a compartir con ustedes. Pueden utilizar algo de las últimas noticias. Pueden utilizar un dicho común de la cultura o presente una pregunta o una situación controversial. También pueden utilizar una anécdota que los haga pensar en el tema del día
una dinámica de grupo, algo divertido o activo. Una estadística increíble. Pueden compartir un video de YouTube o un meme o una imagen. También una poema o una obra de arte que tenga que ver con el tema del día funcionará. Y también pueden hacer referencia a alguien famoso. Eso las personas han utilizado este método para una introducción al Evangelio por muchos años y vemos un ejemplo en el libro de Hechos con San Pablo. Él fue a Atenas y él estaba caminando y él vio un altar a un Dios desconocido, ¿verdad? Y y cuando estaba hablando con con los otros, él decía, yo reconozco que ustedes tienen un altar a un Dios desconocido. Yo voy a decirles quién es ese Dios desconocido y que realmente es el único Dios, el Dios que creó el mundo entero. Se llama Jesús, se llama el Señor. Bien. Entonces, podemos seguir ese ejemplo cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con otros. Ok. Entonces, yo quiero escuchar de ustedes cuál sería un buen captar para la historia de Génesis capítulo 6. ¿Pueden pensar en algo? No puedo hablar. Podría ser una canción, hermano. Una canción. Ujú. ¿Tiene una canción específica? En este momento se me fue, pero si es con niños, es una canción muy linda sobre eso, los niños, pero en este momento no la recuerdo. Ok. Sí, una canción de niños, sí. Eso funcionará muy bien. Quizás es muy conocido de la iglesia, entonces. O tal vez con una cartelera, comenzar a dibujarlo, lo que pasó allí en la historia también. Sí, excelente. Álvaro, por favor. Yo creo que comenzaría mi historia hablando desde un barco a los niños les fascinaría cómo funciona un barco, cómo viven en el barco, cómo alimentarse en ese barco. Ese podría ser para la introducción de mi historia, hablando de cómo se marea uno en ese barco. Hablarle algo acerca de esa embarcación, llamaría la historia, llamaría a la atención para captar a mi audiencia. Es lo que yo ahorita se me viene a la cabeza. Sí, ese funcionará muy bien. Hay una película sobre un evento de un choque de barco con hielo. Se llama Titanic, ¿sí? Y eso quizás sería un buen empieza a hablar no puede imaginar como ah, ahogando y al final hay rescate en un barquito y eres salvo. Yo quiero compartir contigo una historia sobre Dios y cuando Él rescató una familia de una gran inundación, algo así. Eso funcionará muy bien. Será muy bella la historia para entrar. Gracias, pastor. Sí, gracias a usted. También podría ser dramatizado, pastor. ¿Otra vez? Un-
Un dramatizado, con Dramatizado. personas, hacer un dramatizado sobre la historia. Oh, sí, sí. Sí, excelente. Eso funcionará muy bien. El, el Testamento Nuevo hace la conexión entre el arco y la inundación y el bautismo. Sí. Mm. Muy bien. Aline, por favor. Yo haría con una pregunta, perdón, sobre la historia del hijo pródigo que se asemeja sobre la desobediencia, qué le pasó por desobedecer al padre. Entonces yo haría esta relación también que se asemeja, que necesitamos para que haya una integración entre padres e hijos en familia. Yo eso haría. Sí, para esa historia eso funcionará muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Otro ejemplo, yo pensaba, en cuán grande era el arco. La próxima vez que vean un estadio de fútbol, puedan ah, decir a su amigo, amiga, tú sabes que ese estadio de fútbol es el mismo tamaño, más o menos, que el arco que hizo Noé. Y eso es una oportunidad de compartir esa historia. Guillermo, por favor. Sí, pastor, para lo que usted acaba de decir acerca de lo grande del arca, sí, y hablarle también de las dimensiones que se pueden calcular el espacio, el volumen que esa arca tenía, porque las dimensiones están expresadas ahí en metros. Entonces, sería también una buena introducción, o también hablarle de los colores, hacer una pintura como el arca y el arco iris. Ujú. Oh, sí. Sí, el Se arco puede iris, traer sí. también el arca y el arco iris de fondo. Sí, Sí. pastor, eso yo quería agregar. Excelente, hermano, gracias. ¿Podemos imaginar otra introducción a esa historia? ¿Hay alguien más? Oh, sí, las casas flotantes. Am, sí, eso puede ser una introducción, una pintura para hablar de esa historia. Muy bien, gracias, hermana. Ok. Si no hay más, vamos a terminar nuestra clase. Es un poquito temprano, pero está bien. Para la próxima clase, vamos a ver el video para la lección 5. También vamos a leer Génesis capítulo 11, versículos 1 hacia 9. Y yo quiero pedir un voluntario para escribir una contar, para hacer el captar, escribir una pregunta de captar y también contar la historia a todos nosotros. Yo lo hago. Ah, ¿Fue Yo, la Va- hermana Amparo o ay, Parina? sí, Varina. Marina, ok, muy bien. Ok, entonces, Varina, por favor, para la próxima vez, una pregunta de captar y ah, puede contar la historia para nosotros. Muchas gracias. Muy bien, a pasar de eso, poquitas preguntas como siempre. Yo voy a compartir toda la información en el chat de WhatsApp. Al final, me gustaría darle esta bendición, pero antes de hacerlo, quiero preguntar, ¿hay preguntas sobre la lección? Tenemos un poquito de tiempo.
Entonces, si hay pregunta, comentario, duda, lo que sea, por favor, dime. De mi parte, muchas gracias. Todo muy bonito. Vamos entendiendo cada día más sobre estas técnicas de las 4 Cs. Me siento orgulloso y gracias a ustedes que nos dan esa oportunidad de ir Sí, acercándonos cada día a Dios. Muchas gracias. es mi placer. Estoy a la orden. Me encanta compartir la palabra de Dios con ustedes y compartir ese tiempo. Am- Pastor, sí. yo tengo una inquietud. Allí nos hablan de los animales, de los seres humanos, de todo. Pero, ¿qué pasó con las plantas? Sabemos que las plantas más de 40 días bajo el agua se van a podrir. Y en el arca no vemos que entró especie de plantas para volver a cultivar. Eso Bueno, no, sí, no he pensado en eso antes, porque él no estaba coleccionando como cada semilla. Um, bueno, yo voy a decir que fue la preservación de Dios, quizás milagrosamente, quizás en algunos casos por la naturaleza, ¿verdad? Porque hay semillas que pueden sobrevivir, pero con la providencia, la ah, preservación de Dios, todo sea posible. a mí me viene a la mente que de pronto él tuvo que entrar alimento para toda esa cantidad de animales y de ahí se proveyeron para sembrar, porque eran herbívoros. Sí, sí, yo me gusta imaginar que había alimento allá. Pero quizás no cada tipo de semilla también, porque no cada tipo de planta existía en el lugar donde estaba Noé, probablemente. Y otra cosa, el monte más alto me parece que son el Kilimanjaro y dice que es una cantidad de metros muy alto sobre la montaña más alta. ¿De dónde sacó este animalito una ramita de olivo para llevar? Si todo estaba cubierto de agua. Sí, cuando la paloma llegó al arca con esa hoja de olivo, estaba una señal que los aguas bajaron. O sea que el árbol de Y olivo no se había muerto con la inundación. sí, Ujú. Son sí, inquietudes a la mente, entonces esa sería la preservación de Dios, por seguro. Ujú. seguramente sí. Para Dios todo es posible. Sí, pero sí, no había pensado antes en las plantas, es interesante, es un tema interesante. Gracias, hermana. Ujú. A usted, hermano. Line, por favor. Sí, quiero participar con lo que dice la hermana. Si antes estaba yo mismo acordándome de la misma pregunta que dice, pero creo que con las cosas de Dios nada es difícil, ¿no es cierto? Por eso no hay cómo nosotros entender esas cosas divinas que Dios lo hace, solamente Él con su poder. Entonces, también uno se piensa de cuánto de cantidad de alimentos hicieron entrar para tanto animal y tanto tiempo. Entonces yo creo que Dios provee todas esas cosas. Por eso es como decía en la lectura de, San- de la segunda carta de Pedro, creo era, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces para él todo es divinidad. Eso es difícil para nosotros como humanos entender esas cosas. Eso yo lo que entiendo. Sí, excelente. Sí, todo es posible para Dios. Él está en los cielos y puede hacer lo que quiera. Excelente. Excelente, hermanos. Fue una clase muy divertida para mí. Me encanta toda la participación, las preguntas, las discusiones y la participación. Um, Gracias por todo. Me gustaría darles la bendición de Dios. Amén.
El Señor Amén, te pastor. bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Chao. Sí, es un Señor, placer. Es un placer. muchísimas gracias. Gracias, pastor y compañeros. Felicidades, hermanos, y feliz noche y bendiciones. Bendiciones a todos. Que tengan buena noche y nos vemos Igualmente. la semana que viene. Que descansen, Dios los guarde a todos y a sus bebés, pastor. Oh, gracias. Gracias. Sí. Ok. Chao.